Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Luz Huayhuaca, que es ingeniero programador. Ella trabaja en IBM y vive en Portland, Oregon, en Estados Unidos. Yo he invitado a Luces, como le decimos nosotros cariñosamente, eh, porque su experiencia nos va a ayudar a muchos a comprender de qué forma está afectando o colaborando la inteligencia artificial en este ámbito tan importante que es el de la programación, de la ingeniería de la programación y cómo puede ser nuestro aliado o vamos a entender cómo está afectando nuestras vidas. Muy buenas noches, Luz. Gracias por aceptar esta entrevista. Hola Pati, un placer conversar contigo. Bueno, ¿cuál es tu experiencia con respecto a la inteligencia artificial? ¿Cómo la has sentido dentro de tu trabajo? Em, ¿Qué cosas positivas o negativas has vivido utilizándola? El- bueno, yo utilizo inteligencia artificial casi todos los días en mi trabajo. Mi trabajo es ingeniera, soy ingeniera de software y paso la mayoría de mi tiempo escribiendo código. Y ahora, estos días, la herramienta de inteligencia artificial es muy buena escribiendo código. Entonces, lo que yo hago es delegarle parte de mi trabajo. Es algo muy parecido a ChatGPT, si has tenido la experiencia de utilizar eso, en mi software donde yo escribo código. Entonces, este tipo de inteligencia artificial que se llama Copilot, GitHub Copilot, que es muy parecido a ChatGPT, la interfase y todo, yo le digo, mira, este es el tipo de código que necesito escribir, estos son las reglas y escribe el código eh, y lo hace incluso a veces mejor que yo. Entonces, en ese sentido, yo siento que la inteligencia artificial estos días es mi asistente. O sea, es como si fuera una secretaria Sí, o un poco más incluso. incluso un poco más, pero definitivamente es una herramienta con a la que yo tengo que hacerle probar o la que yo tengo que definir las reglas y asegurarme de que las está siguiendo, porque la inteligencia artificial de estos días suele cometer muchos errores. Entonces, tengo que leer lo que está haciendo, asegurarme de que está siguiendo las reglas tal cual, y si no, hacer revisión todo el tiempo. Entonces, sí, es un asistente más que todo, pero no confiaría en que haga el trabajo por su propia cuenta. Ok, he escogido hablar contigo como ingeniero en software porque hubiera conversado con un literato, con un ingeniero, con un arquitecto, pero tú eres una persona que está en el meollo del código Ujú, y la inteligencia artificial pues está hecha por ingenieros como tú, ¿no? Ha sido ujú. hecha durante años, durante 80 años precisamente, pues mucha gente cree que es de hace unos 2 años, pero esto tiene un proceso histórico, ¿no? Sí, Entonces, sí. y hay que hacer la diferencia de los tipos de inteligencia artificial que hemos venido viendo desde hace años, como tú dices. El primer tipo de inteligencia artificial es la que le llaman predictiva. Entonces, tú habrás notado que desde hace años ya en Netflix te dan sugerencias, ¿no? De lo que quieres ver. O Facebook te da sugerencias del tipo de noticias que quizá te interesa leer. Ujú. Entonces, eso ya existe desde hace años y le llaman inteligencia artificial predictiva. La que estamos viendo ahora, desde hace un par de años, es la inteligencia artificial generativa.
es la ChatGPT o las herramientas que yo utilizo para escribir código. Bueno, la inteligencia artificial se usa para muchas cosas ahora en la vida cotidiana. Mucha gente dice, no, yo no quiero usar inteligencia artificial, pero está dentro de nuestra vida cotidiana ya. Como tú lo acabas de mencionar, si eres usuario de Netflix, pues te va a decir qué películas te podrían gustar y tú no te has dado cuenta que es un robot de búsqueda el que está haciendo ese trabajo para que tú tengas la cartelera que tienes. Pero también, si tú sigues una revista o has buscado por alguna vez un producto en la web, pues te van a seguir llegando ese tipo de productos, ¿no? Pero Ujú. también está dentro de la medicina, también está dentro, o sea, del rubro de la salud, del rubro de la educación, está en varios aspectos. Y mucha gente teme que nos reemplacen. Eso es casi un temor de cada día, ¿no? Sí, y ese tipo de inteligencia artificial que tenemos, al que le tenemos miedo, es una que todavía no está acá presente, que se le llama inteligencia artificial general. Y ese tipo de inteligencia artificial es la que uno se imagina cuando ve películas, ¿no? Un tipo de robot o un tipo de entidad que es prácticamente humana o casi humana en la forma de interactuar. Y todavía no hemos llegado a ese nivel, pero se espera que pueda suceder pronto. Ujú. Se está utilizando también la inteligencia artificial para acompañar a personas discapacitadas o, qué sé yo, reemplazando hasta a la entrega de paquetes, ¿no? En Sí. algunos casos. Es decir, estamos viviendo tal vez los albores de un mundo que ha cambiado definitivamente, ¿no? Sí, y ahora que mencionabas lo de los paquetes, hay una compañía acá que es muy, no me acuerdo cómo se llama, UPS o eh, que es muy famosa por utilizar inteligencia artificial predictiva para hacer sus deliveries de, de paquetes. Entonces, lo que ellos hacen es todas las noches, ellos esperan calculan, ¿no? Cuánto tienen que entregar al día siguiente, pero mientras calculan, solamente tienen, imagínate, 50% de los paquetes ya listos para mandarlos a hacer delivery, pero todavía les falta más que va a llegar a la medianoche, ¿no? Entonces, para eso utilizan la inteligencia artificial predictiva que les dice otro 30% de los paquetes llegará a la medianoche. Entonces, basado en eso, estiman cuántos carros necesitan mañana en la mañana para hacer el delivery. Entonces, eso les ahorra mucho dinero y es una forma muy inteligente y autónoma de utilizar la inteligencia artificial predictiva. Y nosotros utilizamos las formulaciones que tú estás haciendo de definiciones y catalogaciones de inteligencia artificial. Un ser humano común y corriente en su vida cotidiana, ¿qué debería practicar con la inteligencia artificial? Porque de hecho tenemos que incorporarla a nuestra vida cotidiana o ser conscientes de que ya está con nosotros y muchos no hacemos esa conciencia, ¿no? Sí, es verdad. Em, bueno, yo pienso que la inteligencia artificial eh, generativa como ChatGPT, esa es muy accesible, entonces todo el mundo debería estar utilizándolo, incluso es gratuito. Entonces no veo motivo por qué la gente no lo utilice y en su día a día o en su trabajo. Quizás solamente es por temor a que es muy difícil o muy complicado, no estoy segura. Porque no sabe cómo va a afectarle en su vida, ¿no? Si se va a Sí, convertir en un vicio o va a ser dependiente o, o va a ser reemplazable. eso podría ser, ¿no? Quizás el sentirte de que está usando o haciendo parte de tu trabajo y de repente te sientes inútil, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo no siento que me esté reemplazando aún porque
necesita definitivamente mi asistencia, ¿no? Para hacer las cosas correctamente. Decía que es más que todo una secretaria, un asistente, y lo que yo hago, parte de mi tiempo es cosas que no tienen relación con la codificación. Entonces, en esa parte de mi trabajo no me va a reemplazar porque requiere mucha eh, creatividad, también habilidades sociales, de comunicación. Entonces yo paso mucho tiempo conversando con mi equipo, con mi manager, con la gente de producción que conversan con los clientes directamente. Entonces mucha coordinación, mucha comunicación, donde no veo necesaria la asistencia de ChatGPT y tampoco podría estar ahí, ¿no? Porque es una herramienta que sigue reglas muy concretas y muy técnicas. Ujú. Entonces hablemos dentro del campo de la técnica, de la tecnología. Es una herramienta tecnológica, es un asistente tecnológico Ujú. que ha venido para quedarse y para hacernos la vida más fácil, no para reemplazarnos. Sí, así es. Y el uso de esta herramienta, ¿no? Tú la usas como un asistente, pero hablemos del caso de un intelectual. Ujú. ¿Podría usarla de la misma manera? ¿O debe usarla de la misma manera? ¿Cómo le ayudaría a una persona que no sea de tu ámbito de trabajo, por ejemplo, ¿no? Tú dices, yo le mando, le pido que me haga tales y tales cosas, y hay cosas que las hace mejor que yo, ¿no? Estructura, pero, ojo, se equivoca y tengo que estar atenta. Sí, un intelectual. eh, no sé si este sea el caso que tienes en mente, pero por ejemplo, yo tengo mucha curiosidad de temas de política. Ok. Entonces, paso mucho tiempo leyendo las noticias de distintos diarios. em, y también leyendo Wikipedia sobre la historia de la política en Estados Unidos, pero a ratos hay informaciones concretas, bien concretas que no encuentro, ¿no? Fácilmente haciendo, googleando. Entonces, voy donde ChatGPT y tengo este tipo de conversación sobre política y hago una pregunta específica, le doy contexto sobre lo que estoy aprendiendo de política o historia y le hago una pregunta específica y, y ChatGPT, mejor que googlear, encuentra la información que necesito solamente porque entendió el contexto de lo que yo estoy estudiando. Entonces, en ese sentido, yo pienso que de manera intelectual me ayuda muchísimo y más que otras fuentes que yo he utilizado. O sea, es más fácil ir al ChatGPT que al diccionario o a la Def- enciclopedia. sí, la enciclopedia o Google, ¿no? Claro, estamos hablando de fuentes que están en internet y ya, ¿no? Sí, Ok, nos vamos dando cuenta de que se nos están bajando varios tabús. A ver, bajemos un poquito más de tabús y de miedos, ¿no? Que hay con respecto, o prejuicios, digamos, con respecto a la inteligencia artificial, que se va a apoderar, o sea, su capacidad es tan buena que va a imitar nuestras voces y va a prestarse para fraudes y delincuencia, ¿no? sí, sí. Y a propósito, otra forma de utilizar ChatGPT es cuando tú escribes en tus artículos, es muy fácil pedirle a otra persona, ¿no? Que confías a un editor, que te lea tu primer borrador y luego hacer ajustes. Em, pero yo, por ejemplo, para evitar fastidiar a alguien, a una, A una ya sea, tercera persona, claro. sí, simplemente me voy a ChatGPT y le paso información de lo que estoy intentando hacer, incluyo el artículo y hace ediciones que son muy buenas. Entonces, yo casi confío ese tipo de trabajo
100%, porque lo estoy leyendo y luego siento que ha hecho un tipo de cortes perfectos que otra persona quizá no haría. Vaya, o Ujú. sea que un gran editor. Sí, me parece que sí. O sea que para los periodistas podría ayudarnos el trabajo, pero también quitaría trabajo a muchos colegas que son editores. Eso sí, sí, porque, pero lo importante es que tú como escritor o escritora sepas sacarle el jugo a la herramienta. Entonces no solamente es like, edítame mi artículo, sino tienes que decir específicamente, yo siento que eh, estoy escribiendo con palabras no muy sofisticadas, entonces les das concretos los pasos para que haga los ajustes que tú esperas que ChatGPT haga por ti. Con respecto a los temores de la suplantación de voz o de Mm, personas. sí, eso sí da mucho miedo, ¿no? Porque quisieras que todo el uso de ChatGPT, de inteligencia artificial sea positivo, pero ya se ha visto muchos casos donde el fraude se está generando a partir de esta herramienta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá hemos escuchado rumores, nunca me ha pasado de manera personal, pero le ha pasado a alguien que conozco que recibe una llamada con la voz de su mamá diciéndole, ayúdame, ayúdame. Y claro, la otra persona se asusta, pero es muy fácil copiar la voz de tu mamá, de tu hijo, porque nosotros en el teléfono dejamos un mensaje de voz, ¿no es cierto? Ujú. Entonces te llaman, no respondes, copian tu mensaje de voz y luego utilizan tu voz para llamar a alguien conocido y generar ese fraude. Entonces, lo que he hecho yo de manera personal, por si acaso, es tener una clave secreta con mi Con tu familia. familia, claro, Ujú. claro, Entonces, si un código. escuchan un mensaje de voz que dice ayúdame, ayúdame, entonces ellos preguntan cuál es la clave y ya pueden saber que no soy yo. Sí, es un buen consejo, Ujú. efectivamente. A ver, veamos qué importancia más qué aplicación más importante de la inteligencia artificial o del chat GPT para nuestra vida cotidiana. Bueno, una que he utilizado un poco, pero yo creo que si tuviera el tiempo lo utilizaría más. Lo que pasa es que toma trabajo, pero le recomendaría a la gente intentar. Tú sabes que los podcasts son muy muy fáciles de usar porque solamente te lo pones, puedes salir a hacer tu caminata y hacer otras cosas. Entonces, una forma muy buena de aprender mientras haces otras cosas. Entonces, Google ha salido con esta herramienta que tú le pasas un texto que quieres aprender, pero no quieres leer porque es mucho trabajo, quizás son muchas páginas, le pasas, subes el texto completo a esta herramienta, lo consume y genera un podcast para ti. Entonces, y el podcast es muy entretenido porque ¿cómo se le llama a la gente? Hosts, a las personas que están dirigiendo el podcast son un hombre, una mujer y las voces son tan reales. Entonces ellos tienen una conversación sobre ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quería aprender, no me acuerdo, estaba leyendo un libro y le subí un capítulo entero del libro. Era un libro de cine y generó un podcast sobre cine. Entonces, y empezaban a tener una conversación sobre ese capítulo específico. Entonces, y es una conversación muy interesante, no es que estén haciendo simplemente un resumen del capítulo del libro, están dando también su opinión. Entonces, esa es una forma muy entretenida de aprender para la gente que no está tan interesada en leer.
O que no tiene tiempo de leer, ¿no? Exactamente. O que tienes que dar una charla y tienes que leer varios libros para resumir, etcétera. Claro, un tema muy complicado, te lo hacen de una manera, te lo explican de una manera que es más fácil de entender. Ujú. Interesante. Y dentro de del mundo de la tecnología, del mundo tecnológico de Estados Unidos, ¿cuál ha sido la reacción eh, en general, ¿no? ¿Cómo es que se ha, me refiero a a las personas que trabajan en el ambiente tecnológico? ¿Cuál ha sido la reacción en general? ¿Ha causado temor? ¿Ha causado beneplácito? ¿Cómo notas tú el ambiente laboral en cuanto a la inteligencia artificial y la programación y el mundo de la ingeniería de software? Eh, Ha sido un viaje de emociones, porque al principio había este temor, ¿no? De que sí va a ser mi trabajo. Y a medida que hemos empezado a utilizar de manera diaria la herramienta de inteligencia artificial para escribir código, para hacer otras cosas, nos damos cuenta de que falta mucho y que no puede hacer muchas de las cosas que hacemos. Entonces, le hemos perdido el miedo y ahora hemos aprendido a usarlo y a sacarle el jugo. Entonces, yo pienso que ese temor se está desvaneciendo. Em, yo también pienso que hay gente que aún tiene falta de confianza en su propio trabajo. Entonces, por ejemplo, de vez en cuando escucho a alguien que dice, no, sí, entiendo que me puede ayudar mucho en mi trabajo, pero prefiero no utilizarlo porque siento que me voy a olvidar cómo escribir código. Y yo entiendo esa postura, ¿no? Porque cuando empiezas a escribir código de parte tuya, entonces esa habilidad ya no la practicas y te olvidas. Entonces, si tienes temor a que alguien se dé cuenta de que ya no sabes escribir perfectamente tu código, entonces mejor no lo utilizas porque quieres seguir practicando. Y creo que un uso combinado como el que tú recomiendas es el más sensato, ¿no? Sí, sí, aunque yo soy de la persona que no me asusto tanto de que estoy perdiendo la habilidad. eh, en realidad sí, si me pusieran, por ejemplo, a hacer una entrevista y me dijeran, ya, escribe código, porque así ahora son las entrevistas, ¿no? Uno tienes que escribir código en vivo y te ven, yo creo que fallaría, porque ha sido tanto tiempo, hace un año que ya vengo utilizando esta herramienta para escribir código que sí he perdido un poco la habilidad, pero yo a la vez estoy segura de que solamente me tomaría un mes practicar nuevamente y recuperaría mi habilidad. Es más o menos como un idioma. Claro, o como montar bicicleta, no te Sí, olvidas nunca. sí, Yo creo que em, hay que ser conscientes de que ha venido para quedarse, ¿no? O sea, definitivamente. Y que si no entramos en el camino de su utilización, pues vamos a quedarnos un poco rezagados, ¿no? O que ya lo estamos usando y no nos estamos dando cuenta, ¿no? O sea, ser conscientes de su existencia, quiero decir. sí. Y yo estoy curiosa de en el Perú cómo la gente va utilizándolo y qué tan seguido. Yo sé que acá todo el mundo, hasta la persona más joven o anciana, ya lo está utilizando de alguna manera. ¿Tú tienes alguna idea en Perú cómo la Bueno, gente? yo veo que mucha gente dentro del mundo académico, por ejemplo, sí están utilizando. Participo yo en algunos foros donde incluso leen en voz alta cosas que le preguntan en el mismo foro a al ChatGPT Mm. sobre el tema en cuestión que estamos debatiendo. Y sin embargo, creo que por mi parte, yo no le daría toda o sea, no me entregaría totalmente a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque quiero seguir utilizando mis facultades. Sí, O sea, no.
no quiero, pero sí quiero que me ayuden. ¿Te imaginas? Es necesario. Me alivia tener un asistente, pero todavía yo no me animo a tener un asistente de esa naturaleza. Tal vez porque me falta experiencia y como yo creo que es una cuestión generacional. Los más jóvenes, los de tu generación para abajo, creo que han entrado con mucha soltura. En el mundo académico me parece que también, pero no sabría decirte el porcentaje de gente que la usa así como tú la usas, ¿no? De tener un asistente permanente como vida cotidiana. Ujú. Eso creo que no he oído, no he visto, pero voy a indagar. Pero en todo caso nos estás dando un buen tip para, para tenerle confianza, ¿no? Que por último hay muchos tabúes, hay muchos temores. Sí, tener la confianza y yo creo que también una vez que te hagas del hábito de utilizarlo y entender en qué forma te beneficia o no, yo creo que también es importante que la gente tenga conciencia de que es costoso y no es costoso de tu propio bolsillo, sino me refiero costoso en términos de energía. Mucha gente no sabe cuánta energía consume este tipo de inteligencia O sea, artificial. para el planeta, quieres decir. Así es. Entonces, eh, yo escucho a veces que la gente en vez de googlear algo sencillo, pero recontra sencillo, se van a hacer a ChatGPT y eso no tiene sentido, ¿no? Porque ¿por qué vas a gastar mucha más energía en algo que podrías googlear? Entonces, saber cómo Y ya utilizarlo. googleando estamos gastando mucha energía también, ¿no? Sí, sí, entonces es algo que hay que mantener en cuenta. O sea, Ujú. todo Internet es mucha energía. Sí, pero sobre todo la inteligencia artificial, ChatGPT, es exponencial, es mucho más. O sea que nos estás dando una alerta de lo importante que es el uso adecuado de esta herramienta para cuidar el planeta. O sea, hay Sí, que saber cuándo y por qué. sí, sí. Quizá al principio utilizarlo como quieras, ¿no? Solamente para saber Para cómo te practicar, sirve. digamos, para hacerte Practicar, claro. habituarte Sí, al uso. Ya. exacto. Pero una vez que ya sabes cómo utilizarlo y cómo te beneficia, no quedarte en ese hábito de utilizarlo solamente para como O sea, calculadora, ¿no? no Eso, enviciarte ni hacer de él tu vida cotidiana. claro. Ujú. Bueno, creo que ha sido un recorrido así muy sucinto, pero muy interesante de cómo afecta, cómo utilizar sus riesgos y, y no verla como un enemigo, sino como un aliado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ok, Ujú. Luces, gracias por tu experiencia y por darnos todas las alertas y las formas de enfrentarnos a esta herramienta que a muchos nos llama aún la atención, otros todavía no queremos entrar en él y otros han entrado y se han zambullido de manera hasta dependiente, ¿no? Ser dependientes de ellos. Entonces, miremosla como una herramienta más, un instrumento más que ha venido para quedarse definitivamente y que es importante que tengamos conciencia de su uso y abuso. Gracias, Luz, por esta entrevista. Muchos cariños Muchas y gracias. hasta cualquier momento. Muy bien, gracias Pati por la invitación. ¿Qué ocurrencia? Será hasta otra oportunidad. Un abrazo. Chao.